gracias y muy buena noche. Aquí estamos precisamente completamente en vivo, 26 de diciembre. Y Sandy, buena noche también para ti porque tenemos temas impactantes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches. Feliz jueves con sabor a lunes. Sí, y con apenas ahora Navidad porque la acabo de pasar, ¿verdad? Ayer, esperamos que haya pasado unas felices fiestas, que todo haya estado tranquilo y nosotros, bueno, le vamos a dar el recuento también de los temas relevantes de estos días. ¿Qué te parece si iniciamos con el primero? Por favor, algo que tiene que ver con la ley. ¿Qué será, Sandy? Por supuesto. Vamos a hablar acerca del presunto pandillero de nacionalidad salvadoreña. Luego que este muriera al ser herido de bala por un agente de la Policía Nacional Civil, el uniformado quedó en libertad tras el apoyo brindado por el director de la institución policial, afirmando que actuó como corresponde debido a que el pandillero los había atacado con un machete. Pablo Castillo, vocero de la Policía Nacional Civil, expresó que el agente Gilberto Antonio Cetino Sandoval, asignado a la Comisaría 14, fue dejado en libertad y que lo actuado fue en apego a la ley. Por este hecho fue consignado el agente de Policía Nacional Civil Gilberto Antonio Cetino Sandoval, de 24 años, y es llevado hacia la torre de tribunales. Esto motivó a que nuestro director general, Carlos Tobón Escobar, realizara las coordinaciones con un equipo de trabajo de asesores jurídicos de aquí mismo de la dirección de la policía y se dirigiera hacia la torre de tribunales para poder hacer todas las coordinaciones al más alto nivel para que nuestro compañero fuese dejado en libertad, tomando en cuenta que él actuó apegado a las leyes vigentes del país en el libre ejercicio de sus funciones policiales y en el cumplimiento de su deber, tomando en cuenta que corría peligro la vida del otro agente que estaba en el suelo, que también es un ser humano y que también es protegido por las leyes de nuestro país. En ese sentido, él es escuchado en su primera audiencia de declaración y es dictaminada una libertad simple a su favor. Él recobra su libertad a eso de las 8 de la noche y es enviado por el director general de la policía nuevamente a su puesto de trabajo en la comisaría 14 a seguir prestando seguridad a todos los guatemaltecos. Ahora él ya no tiene ningún recurso pendiente de carácter penal con los juzgados correspondientes ni de carácter administrativo. Al contrario, serán condecorados los dos agentes por parte del director de la Policía Nacional Civil y toda la plana mayor como reconociendo esa valentía de haber actuado sin dudarlo en ningún momento en beneficio de la vida del compañero que estaba ya lesionado en el suelo. Según el vocero de la Policía Nacional Civil, al 25 de diciembre se reportan 78 casos similares, de los cuales ningún agente enfrenta procesos legales en los tribunales de justicia. Empecemos entonces con este interesante análisis. ¿Sabe qué? Anote por favor, vamos con un artículo 24 ter del Código Penal. Habla sobre el legítimo ejercicio de un derecho y dice lo siguiente: quien ejecuta un acto ordenado o en todo caso permitido por la ley, Sandy, en ejercicio legítimo del cargo público que desempeña o de la profesión a la que se dedica, de las autoridades, en este caso que ejerce, o de la ayuda que preste a la justicia, puede hacerlo. Este es el claro caso de los agentes de la PNC, quienes tienen como función primordial velar por la seguridad ciudadana. Y entonces uno entendería que investidos de esa autoridad también podrían estar, ¿verdad?, listos para repeler el fuego del crimen organizado. Sin embargo, Sandy, hay que decirlo, en Guatemala, cuando un agente de Policía Nacional Civil generalmente percuta su arma en contra de un delincuente, lo que ha sucedido en tribunales es que se le dicta un auto de prisión preventiva y es aquí donde parece realmente esto absurdo e injusto, ¿verdad? Han ocurrido varios intentos para poder modificar precisamente este artículo 24 para que lo que corresponde al legítimo ejercicio de un derecho pueda tener el soporte jurídico, la claridad en su redacción y la certeza por parte de la interpretación, tanto por parte de los fiscales del Ministerio Público como de los jueces del organismo judicial. Un dato que quiero resaltar aquí, y yo te digo, Sandy, que quiero aplaudir, es el hecho que el mismo fiscal del MP en la audiencia pidió la falta de mérito, es decir, no acusó a la gente como debe ser. Efectivamente, la verdad es que al final tenían un mismo concepto o una misma interpretación de la ley, pero Julio, hay que mencionar algo, no en todos los casos ocurre esto, a veces hay alguna diferencia en cuanto a la interpretación y ahí es donde los casos no se pueden resolver de una forma tan rápida. Sandy, de hecho esta fue la excepción a la regla, sí, porque generalmente tú has visto lo que ha pasado es que cuando un agente de Policía Nacional Civil percute el arma para defender a un ciudadano o para defenderse del ataque de un delincuente, como en este caso, el agente termina en prisión irremediablemente y esto es la primera acción al final. Es la primera acción, entonces uno entiende hasta cierto punto, ¿verdad, Sandy? Por qué los agentes
agentes de Policía Nacional Civil a veces son un poco reacios para utilizar sus armas de fuego y no podemos permitir que no se defienda la vida de la ciudadanía de los guatemaltecos o que no defiendan su vida, porque tampoco vamos a dejar que mueran de esa manera. El pandillero no lo abordó para saludarlo, lo abordó para matarlos porque les disparó. Y no sabemos también cuántas personas más pudo haber asesinado, exactamente. ¿Sí? Entonces, en realidad era la acción y es ilógico que cuando nosotros esperamos que los policías nos defiendan y que pues garanticen esa seguridad entonces ciudadana, se les pueda de esta forma pues no dejar actuar. Y también plantarse frente a los delincuentes, ¿no? Porque en ocasiones hay policías que la piensan un poco porque las consecuencias legales que pueden tener pueden ser duras, exactamente. Entonces, al final creo que este es un primer paso para darles esa seguridad también a los agentes. Si hay evidencia que esta persona obviamente lo quería asesinar y que la hay, entonces... Efectivamente. Esta es una prueba, Julio, que en realidad sí se puede tratar desde otro punto, ya un marco ya más apegado a lo que dice la ley, los casos, y no enviarlo a la cárcel, porque sabemos también el peligro que puede correr un policía al ser enviado a una cárcel. Es que, correcto, Sandy, es tan lógico lo que tú dices, no puede ser Guatemala que aquí sea el país donde los agentes de Policía Nacional Civil no gozan de un derecho. La interpretación que se ha dado por costumbre a este famoso artículo 24 en el tema específico del legítimo ejercicio de un derecho, como es el de percutar un arma de fuego por parte de la autoridad, o sea, de la Policía Nacional Civil, en este caso específico, de que se interprete que, bueno, si primero les disparan, entonces ellos pueden disparar. Pero imagínate, ¿y qué tal si en ese disparo pierden la vida? Esto no, y de hecho en este caso así pasó. Lo único es que al final de cuentas no le quitó el pandillero la vida a ninguno de los dos, pero sí basta ya, tenemos que evolucionar, tenemos que clarificar. Y yo pongo el ejemplo de otras realidades que son duras. La ley es un peso, es algo que es coercitivo por parte del Estado, que se tiene que hacer sentir la autoridad. Como pasa en Estados Unidos, los policías pueden disparar. Bueno, tampoco le vamos a dar licencia para matar a nadie, pero en este caso para defenderse, ¿no? Exactamente. Pero hay más datos, Julio. Por favor, Sandy. Aquí hablábamos de un punto, las reformas que se pueden hacer. Y es que también en estos últimos días parece existir un giro orientado al cumplimiento y el respeto a la ley al resolver pues un juez la libertad de un agente policial que repelió el ataque de un pandillero. Así es. Y cabe resaltar también, esto es muy importante, que en esta ocasión se evidenció por parte de la alta cúpula policial, no solo con su presencia en la sala de audiencia, sino con todo un cuerpo de defensores técnicos que lo auxiliaron, y hablamos entonces del director que estuvo en esta audiencia. ¿Es correcto? Imagínate, eso es un respaldo también, que tus autoridades estén contigo. Creo que da un mensaje muy claro a que los policías, mientras hagan lo que dice la ley, van a contar con el respaldo de sus autoridades. Así es. La inobservancia de lo expuesto en el artículo requerido queda muchas veces a la discreción también de la solicitud del fiscal del Ministerio Público o a criterio del juez. Esto sin duda debe cambiar. Aquí vemos que sí se puede, modificando entonces el artículo, redactándolo de una manera que sea amplia, clara, que no dé lugar a dudas o a interpretaciones en cuanto al uso de la fuerza en casos extremos. Y aquí me llama la atención la forma tan madura, sobre todo, que lo tomó el Ministerio Público, el juez, tomando en cuenta también las evidencias, resolviendo de una forma inmediata también esta situación. Sí. Esto es un avance positivo, te diría yo, Julio, en el tema de justicia. Yo creo que es un avance que sí debe resaltarse, por eso lo estamos tratando hoy como análisis. Yo no te diría que debemos aplaudirlo, porque al final de cuentas esto es lo que tiene que suceder en todos los casos, aunque lamentablemente esta es la excepción, pero ya puede sentar, mejor dicho, un primer precedente de que vamos en el camino correcto. Sandy, ¿sabe qué es lo mejor? Al final de cuentas ya este agente policial de apellido Cetina está nuevamente ya en servicio en las calles y defendiendo a la población. Qué bueno por él. Qué bueno, la verdad. Cuando hablamos de los cambios a este artículo, Julio, ¿cuál crees que sería el principal? Porque también el artículo a veces deja a las interpretaciones, por ejemplo, con el uso del arma, donde tiene que ser un mismo tipo de arma y no siempre. ¿Cómo vas a saber tú con qué arma te va a atacar a una persona? No, para tenerla, imagínate. Yo creo que precisamente ahí va el cambio con lo que tú estás diciendo, es decir, que la autoridad, entiéndase en este caso, no solo la Policía Nacional Civil, entiéndase también, por ejemplo, el Ejército de Guatemala y la Guardia Penitenciaria, están debidamente autorizados en casos ya extremos por defender la vida de un ciudadano o defender la vida de ellos mismos
a utilizar el arma de fuego. Simplemente que no haya lugar, como tú bien dijiste, a ninguna interpretación ni a ninguna cuestión subjetiva, porque entonces viene, no, pero es que fíjese que el marero lo que cargaba era un cuchillo y usted le disparó y usted lo mató. Sí, pero el otro con ese cuchillo hubiera matado a los dos policías, por ejemplo. En este caso no fue así, el marero disparó también un arma de fuego. Entonces tenemos que clarificar eso, pero fuera de clarificar esa situación, Sandy, tenemos que hacer entender a los jueces que esto es como debe funcionar de esa manera. Y por supuesto, yo creo que qué bien también la actuación del fiscal del Ministerio Público. Sí, dijo, claro, no, legítimo ejercicio de un derecho. La Constitución lo dice y que quiero decir, lo dice el Código Penal en su artículo 24 y que se respete. Y ahí está, un buen resultado. ¿Por qué crees que en otros casos no se ha actuado de la misma forma? ¿Sabes por qué? Porque hay una interpretación bien subjetiva que dice, no, pero es que le quitó la vida a una persona. Momento, señores, sí, nadie dice que no, porque el artículo 3 de la Constitución, ya para finalizar, dice que el Estado defiende la vida de los guatemaltecos, pero es que el otro guatemalteco, extranjero, lo que fuera, era un delincuente que quería matar, que quería asesinar a este par de policías, y ahí es donde lo subjetivo entra, y eso es lo que hay que cambiar. Así que, bueno, bien, la felicitación entonces por esta resolución, a las autoridades de la PNC por el apoyo, y ojalá este sea el inicio de una constante y podamos apoyar a nuestros agentes de seguridad. Muy bien, bueno, vamos a concluir entonces con este tema. Debemos hacer una pausa, pero Julio, ¿con qué regresamos? ¿Cuál es el tema? Bueno, sí, para los trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos les digo lo siguiente. El señor Procurador de los Derechos Humanos hizo la gestión errónea, equivocada administrativamente. Pidió el dinero en el mecanismo y en la manera en que no debe de hacerse. Y al día de hoy, quienes van a sufrir esa situación y esa ineptitud administrativa son los trabajadores de la PDH que no tienen el dinero para que se los pague. Bueno, después de la pausa le explicamos un poco el contexto y sobre todo lo que ha pasado en las últimas horas. Ya volvemos. No cambie porque somos a la medida. Regresamos entonces con el tema que le adelantábamos, y es que el Procurador de los Derechos Humanos deberá gestionar la ampliación presupuestaria, pero ante el Congreso de la República. Víctor Martínez, ministro de Finanzas Públicas, reiteró que el presupuesto de 100 millones de quetzales de la Procuraduría de los Derechos Humanos fue trasladado en su totalidad al 30 de noviembre de 2019. En relación a la modificación presupuestaria de 10 millones de quetzales, el funcionario indicó que debe respetarse lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto. Para poder concretar el debido proceso y recibir los desembolsos, se tiene que hay requisitos pendientes de parte del procurador. Para la fuente 61, que son donaciones externas, no se ha gestionado la donación con el donante ni se ha realizado las coordinaciones con CGPLAN. En consecuencia, no se ha atendido lo indicado en el manual de donaciones de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas, y también, de acuerdo a las certificaciones de la Tesorería Nacional como la Dirección de Crédito Público, la donación no se encuentra registrada ni desembolsada según lo relacionado con la misma. No se ha requerido al Congreso de la República, a través de la Comisión de Derechos Humanos de ese organismo, que se modifique el Acuerdo Legislativo 23-2018, donde se establece el monto a transferir a la Procuraduría de los Derechos Humanos para incluir el aporte de los 10 millones de quetzales, fuente 61, donaciones externas. Importante también hacer la aclaración que una donación tiene un fin específico, ese fin específico está establecido en el convenio y no es para pagar salarios. Pero, sin embargo, aquí tenemos el cumplimiento de darle explícitamente los temas pendientes del Procurador de los Derechos Humanos. Martínez comentó que el Ministerio de Finanzas Públicas ha trasladado las asignaciones a entidades que integran el rubro de obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, por lo que insta al Procurador de los Derechos Humanos a agotar el debido proceso mediante las vías establecidas por la norma vigente. Se le ha trasladado el 100% de lo que está aprobado en el Acuerdo Legislativo 23-2018. Se ha cumplido con la asignación presupuestaria del 25-2018. Para ello se hizo una transferencia presupuestaria a favor del Congreso de la República con destino a la Procuraduría de los Derechos Humanos de 20 millones de quetzales. Y para hacer efectivo los 10 millones de quetzales provenientes de donación, es necesario que el donante desembolse los recursos y él registre los recursos en los sistemas informáticos oficiales. Nosotros lo que podemos comunicarle es que ha sido algo ventilado por las Cortes, en donde sigue vigente el Acuerdo Legislativo 23-2018, el Decreto 25-2018,
en donde también vemos una apertura del sistema informático financiero de la Procuraduría, en donde apertura los 100 millones de quetzales, y que de ahí debió de preverse y dejarse la provisión de fondos para poder atender los gastos de funcionamiento, en este caso de la planilla. El pasado 24 de diciembre, el Ministerio de Finanzas Públicas aprobó la modificación presupuestaria a favor del Congreso de la República con destino a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Sin embargo, la Procuraduría de los Derechos Humanos no ha realizado la solicitud ante la Comisión de Derechos Humanos del organismo legislativo. Ahí lo tiene usted, claro, ¿verdad? Y es que el Estado de Guatemala se rige por una ley suprema. ¿Cuál es? Usted lo sabe, es la Constitución Política de la República de Guatemala. Y después de ella, por supuesto que se rige por leyes específicas como son los decretos legislativos y los reglamentos. El artículo 3, escuche usted, artículo 3 de la Ley Orgánica del Presupuesto indica que el Estado se rige precisamente por el principio denominado desconcentración, es decir, se cuenta con entidades que son rectoras que tienen competencias específicas, Sandy. Dentro de las distintas funciones del Ministerio de Finanzas Públicas no se encuentra la de trasladar recursos financieros de manera directa a ninguna entidad estatal que así se lo requiera, esa no es su función. Cuando se realizan estas solicitudes por los medios y los canales adecuados a la legislación establecida que acabo de mencionar, el Ministerio de Finanzas Públicas generalmente realiza las asignaciones presupuestarias de una manera ágil. Y eso es precisamente lo que pasa en este caso. Si me permiten, entonces, véame, a ver, guatemalteco, no se deje engañar por lo que se está publicando en redes sociales y sobre todo usted, señor trabajador, trabajadora de la Procuraduría de los Derechos Humanos, vaya y pídale a su jefe que haga precisamente las gestiones específicas donde corresponde, es decir, que vaya y lo pida por escrito, como debe ser, ante el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que el Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso, entonces se toma como parte del presupuesto asignado al Congreso de la República. Simple, no, se supone que es abogado, hay que entenderlo. Y en este caso, Julio, ¿qué corresponde entonces? Se hace la solicitud, pero la solicitud va a dar a finanzas. ¿Será que el procurador lo que quiso hacer es tratar directamente para evitar pues esa vuelta? Porque consideremos también algo, estamos a pocos días de finalizar este año y urge también esos recursos. O simplemente pues no hay posibilidad de saltarse ese paso, sino que hay que seguir el Yo creo paso a paso. Indudablemente, Sandy, sí que el procurador es innegable que no quiso tratarse, se saltó de hecho el paso correspondiente en ley. Y bueno, uno puede decir, tal vez haciéndolo así él va a encontrar una respuesta más rápida. No solo no la encontró porque no es el procedimiento legal, sino que ahora, escuche usted, 700 empleados al menos de la Procuraduría de los Derechos Humanos que están al pendiente de recibir su salario, el que les corresponde, o los bonos, o lo que sea, ahorita para este año 2019. Seguramente no los van a tener, los días están prácticamente contados y no sé si de verdad el señor Procurador de los Derechos Humanos va a canalizar esta solicitud a donde compete, que es el Congreso, y si todavía habrá tiempo para que se le pueda pagar a la gente, pero con el salario de las personas no se juega. Pero en este momento, Julio, que el Congreso prácticamente ya están de vacaciones. Este es el problema. No va a pasar alguna sesión a estas alturas. A lo mejor es muy complicado también poderlo ver, ¿no? Sí. ¿Qué tanta esperanza tienen los trabajadores de la PDH? Yo creo que por lo menos para este año muy poca. De que les van a pagar, pero habrá que esperar el año 2020. Parece fácil decirlo. Lo que pasa es que póngase usted en esa situación de un trabajador de la PDH que está esperando precisamente para los gastos que son necesarios en la casa, en un mes crítico. Diciembre es muy difícil, enero es más complicado todavía, y que te digan, mire, sí, cuando esto se resuelva, que tal vez nos llevará el mes de enero o el mes de febrero cuando se abra la ejecución presupuestaria 2020, porque eso hay que decirlo también, es decir, el presupuesto ya está aprobado. Ahora, las asignaciones presupuestarias no necesariamente van a llegar los primeros días del mes de enero, y entonces la situación es grave. Pero esta situación se pudo anticipar, Julio, sí. Es decir, ¿con cuánto tiempo hay que pedir las ampliaciones presupuestarias? ¿Cómo es el proceso en ese sentido? Ahí es donde uno evidencia el desorden administrativo, quizás hasta la falta de experiencia en esta cuestión, o simplemente
simple y sencillamente el capricho de no querer tener una relación con sus interlocutores naturales, la Constitución Política de la República de Guatemala y además la ley del procurador, de la Comisión de Derechos Humanos y el Procurador de los Derechos Humanos es clara al decir que el procurador, estoy parafraseando, ¿verdad?, esa ley, es un comisionado del Congreso de la República y es la forma donde debe canalizar todo. ¿Por qué? Porque está la obligación legal, por ejemplo, de que cada año, en la primera quincena de enero, presente, por ejemplo, un informe, pero no se lo presenta a Finanzas, al presidente o quien quiera, no, se lo presenta al Congreso de la República. ¿Por qué? Porque es un comisionado de esta instancia. De hecho, tú vas a aclarar esto más adelante, pero lo que es el espacio presupuestario y el techo presupuestario de la PDH está dado para la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, que a petición del PDH viene y hace el traslado. Además, trabajadores de la PDH no se dejen engañar, no es que esos 20 millones de quetzales que se están ahí hablando ya están depositados por cooperación internacional. Esa es otra cosa, esa es una donación, una subvención, pero esas donaciones o subvenciones no son fondos del Estado que sirven para pagar lo que son salarios, así que no los engañen con esa situación. Tendrán ahí los motivos por los cuales se pueden utilizar y también algunas prohibiciones, ¿no? Bien definido dentro de lo que es la subvención o la donación misma. Pero tenemos otros datos, porque hablábamos entonces, y Julio ya lo explicaba un poco, que la institución del PDH es por mandato constitucional considerada prácticamente como una dependencia más del Congreso de la República, porque el procurador es un comisionado de este organismo de Estado. Para lo cual, para la parte financiera administrativa del Estado, significa entonces que debe canalizar esta solicitud a través de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, que a su vez debe simplemente trasladar al Ministerio de Finanzas Públicas esta solicitud a efecto de que se busquen los espacios presupuestarios correspondientes para hacer el desembolso. En este momento, los principales afectados por esta situación son indudablemente los trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos, quienes esperan una pronta solución. Y ojalá que se pueda hacer pronto, Julio, aunque en este momento... No parece ser. Yo creo que ya no. No parece ser, al menos para este 2020, y habrá que esperar semanas o quizá 1 o 2 meses, quiero decir del próximo año 2020, pero este 2019 ya no. Y esto es dramático, Sandy, porque entonces uno dice, por una situación que lo pudo haber previsto antes y que no quiso por algún berrinche, qué sé yo, canalizarlo a donde correspondía. En este momento ya prácticamente es caso perdido, entonces ojalá pues tenga la gallardía de explicarlo como es a sus trabajadores, más o menos 700 que estarán esperando ese pago cuando venga, ¿verdad, Sandy? No sé cuándo será eso. ¿No hay otra forma, Julio, de poder obtener esos recursos mientras se da el tema presupuestario, algunos fondos que tenga la PDH? ¿No hay solución alguna? Si de verdad ellos ya agotaron, y entiendo por lo que dice el señor ministro de Finanzas Públicas, ya se les trasladó el 100% de lo asignado como PDH por parte del Estado para la ejecución 2019, y de verdad ya agotaron eso, que hayan tenido, digamos, esa eficiencia de gastar todos esos fondos, no lo hay, porque pueden tener el techo presupuestario, pero si no hay el espacio, es decir, si no está el dinero depositado por tesorería, esto no se puede hacer. Lamentable situación, terrible situación, así que, bueno, menos mal que el tema del trabajo, ¿verdad?, es un derecho humano y parece ser que no se está respetando ese derecho humano en su plenitud en la misma Procuraduría de los Derechos Humanos. Así que, pues, ahí lo tiene usted, juzgue usted en casa cómo está la situación, pero si usted trabaja, yo creo que lo que usted va a esperar es que le paguen y que le paguen a tiempo. Ahora vamos a conocer otras noticias porque la Superintendencia de Administración Tributaria dio a conocer que un buen número de contribuyentes ha presentado su planilla del IVA. La fecha límite, recuerde, es el 15 de enero. Con la reforma fiscal del 2012, el interés de los contribuyentes por presentar la planilla del IVA se ha reducido año con año. Sin embargo, para el 15 de enero del próximo año, la SAT espera recibir entre 50.000 a 55.000 planillas, el 99% de ellas de forma electrónica. Es un derecho el poder presentar nuestras planillas. Esto lo pueden hacer tanto de forma con formulario físico como electrónica. Vale la pena indicar, más del 99% usan la versión electrónica. Es más fácil, más rápido, está en la página de SAT. Y a la fecha,
va a un total de 792 planillas ya presentadas que ascienden a un monto de 7.7 millones de quetzales. La fecha límite que tiene este derecho que tenemos como contribuyentes vence el 15 de enero, el miércoles 15 de enero. El monto máximo a retribuir por contribuyente es de 600 quetzales. Recordemos que de acuerdo al artículo 72 de la 10/2012, como bien lo indicaba, la ley de actualización tributaria, se da un total o un máximo de 600 quetzales en devolución o de crédito para los contribuyentes. Así que es el monto que de acuerdo a la ley tienen derecho cada uno de los contribuyentes que presenten sus planillas. En otra información, en enero del 2020 se va a iniciar a discutir la situación legal de 2 guatemaltecos capturados y también requeridos por la justicia de Estados Unidos. Todo esto por hechos de narcotráfico. Por favor, vea la información. En el juzgado de turno de la Torre Tribunales, el 20 y 23 de diciembre, se decretó prisión provisional para Camerino Rodríguez, alias Don Came, y para Marco Antonio Guerra Galindo, alias Granjero. Ambas personas fueron capturadas por la Policía Nacional Civil por existir en su contra una orden de aprehensión con fines de extradición hacia Estados Unidos. Dicho país lo requiere por trasladar, distribuir y vender varias toneladas de cocaína en Norteamérica. Al momento de su captura, alias Don Came dijo que esperará que las autoridades le informen por qué lo capturaron para externar alguna opinión. Tengo comercio, tengo transportes allá en México. ¿Transporta a otros países? No, y en México nomás. ¿Políticamente hablando ha participado? No. ¿Ya nos podría ser inocente desde allá? Pues ahora sí que hasta no ver por qué se me acusa, hay que ver de qué es. ¿Ha comunicado con su familia? Todavía no. ¿Qué espera de las autoridades que le den una información? Pues que me digan el por qué, si lo que proceda, no sé. Un día antes de la Nochebuena, las fuerzas de seguridad reportaron la captura de alias Granjero en el interior del Aeropuerto Internacional Aurora cuando venía de un vuelo de Guayaquil, Ecuador. Según la información del Ministerio Público, es por un tema de narcotráfico. ¿Qué nos podría decir? ¿De dónde venía usted? ¿A qué se dedica? ¿De dónde venía usted cuando lo detienen? Los tribunales respectivos que conocerán los casos de Rodríguez y Guerra no han agendado hora y fecha de la audiencia formal de extradición de los sospechosos, tomando en consideración el puente que habrá la próxima semana en el organismo judicial por la festividad del fin de año. Las audiencias podrían programarse la segunda semana de enero del 2020 para que alias Don Came y Granjero conozcan la investigación que Estados Unidos envió a Guatemala en su contra por hechos de narcotráfico. Debemos hacer una pausa, pero Julio, en estas fiestas hay una práctica que se agudiza aún más, una mala práctica, te diré. Una mala práctica, siempre hay algún tonto, algún perverso y por no decir otros epítetos que lanza disparos al aire y esos disparos al aire pueden causar la muerte, así de simple. Después de la pausa, el análisis, por favor, siga. No cambie, somos a la medida. Las consecuencias de disparar al aire son mortales. Sin embargo, algunas personas no tienen conciencia de lo peligroso que es. El pasado 24 de diciembre se viralizó por redes sociales un video donde se observa a un hombre disparando al aire, aprovechando el sonido de los fuegos artificiales. Actos como este se repiten, pero no solo en Guatemala, también en países como México y Estados Unidos, sin tomar en cuenta que las consecuencias pueden ser mortales. O sea, lo que nosotros hemos tratado de transmitirle a la población guatemalteca, y es una campaña a nivel internacional, no solo es de Guatemala, sino que es a nivel internacional, es de hacer conciencia a las personas porque equivocadamente piensan que al hacer un disparo al aire, el mismo va a caer sin fuerza, cuando no es esa la realidad. La realidad es que la bala no pierde fuerza, no pierde energía, no pierde absolutamente nada más que algunos metros por segundo de fuerza, pero sigue siendo letal. Atraviesa techos de lámina, atraviesa vidrios de carro, techos de carro, puertas de carro, de casa. O sea, la bala sí es perjudicial, o sea, sí es bien letal en cualquier circunstancia. Hay un poco de preocupación
porque digamos que el efecto colateral que va a tener un disparo al aire no va a ser en un área cerca, puede ser hasta de 1,5 kilómetros o 2 kilómetros. Inclusive va a llegar la bala y no va a llegar el sonido, pero el daño es desastroso. Óscar Gracioso forma parte de la campaña No Disparos al Aire, que nació a raíz de la muerte de una menor de 5 años en el 2015, cuando una bala atravesó el techo de su vivienda arrebatándole la vida. La consecuencia de esta salió exactamente porque hace 5 años la noticia más relevante, la más dramática y la más lamentable de hace 5 años fue la muerte de una niña que estaba durmiendo en su cama. La bala atravesó el techo de lámina y le pegó en el pecho y pues lamentablemente falleció. A raíz de eso, con eso empezó la campaña. Nosotros estamos muy contentos porque el año pasado no hubieron ninguna víctima mortal por disparos al aire. Hubieron algunas capturas de personas que disparaban al aire, pero no hubieron daños de personas. Bueno, es que de verdad es que hay que ser tonto, ¿verdad?, para hacer estas cuestiones. Disparar al aire es una mala costumbre. Lamentablemente que en muchos municipios de Guatemala los llamados 12 disparos a la medianoche se han vuelto una especie de tradición. De conformidad, eso sí, escuche usted, a la ley de armas y municiones, los disparos sin justificación alguna constituyen un delito penal. Es punible o sancionado de 1 a 3 años de privación de libertad conmutables. Sandy, también hay que resaltar que la ley de armas y municiones contempla la posibilidad clara de revocar, es decir, quitar el permiso de tenencia y deportación de arma de fuego a quien realice de esta manera injustificada los disparos, en este caso al aire. No está de más reflexionar, ¿verdad?, para que exista un arma de fuego. El arma de fuego realmente es eso, es un arma. Hay lugares especiales donde si por ejemplo por deporte o por práctica tú puedes disparar, los polígonos, el arma se utiliza para seguridad, al menos preventiva, pero un arma es un arma y está diseñada para matar. Cada disparo al aire potencialmente puede costar una vida. Un arma jamás es un juguete, como lo vemos en estas imágenes que lo verdad que dan es tristeza, cólera, rabia, no sé cómo definirlo, ¿verdad, Sandy? Es lamentable, Julio, porque mira, a veces somos muy egoístas. Es correcto. Pensamos mucho en cómo nos vamos a sentir, en cómo nos vamos a ver, porque obviamente si compartes algo en redes sociales es porque quieres pues que te vean los demás, ¿no? No piensas que lo que estás haciendo a lo mejor puede ocasionarle un daño a otras personas. No nos paramos un momento a decir, bueno, si yo hago esto, ¿qué consecuencias voy a tener? Pensamos que no va a pasar nada malo porque no le estás disparando directamente a una persona, pero no sabes cómo es también la situación. Es decir, existe un desconocimiento sobre el uso o el mal uso que se le puede dar al arma de fuego y las consecuencias que esto también puede tener. Absolutamente correcto, Sandy. Es decir, sabemos que estas personas, así como este personaje que está aquí en el momento en las pantallas de A la Medida, seguramente debe tener su permiso, su licencia, quiero decir, de portación y de tenencia de arma de fuego, pero es que de verdad habría que revocársela a este y a muchas personas. ¿Cuántos casos han habido de gente que ha muerto sin saber de dónde ha caído esa arma? Es algo tan fácil, tan lógico como la física misma de que tú lo dijiste, fuera del aire, todo lo que sube va a bajar y la bala, la munición va a bajar. Lo único es que potencialmente le puede quitar la vida a alguien o lo puede dejar lisiado de por vida. Claro. Imagínate, ¿para qué? Es increíble, porque ni siquiera tienes que estar tú en la calle para que esa bala perdida te llegue. Puedes estar durmiendo, como sucedió hace unos años, y también lo exponíamos en la nota de una niña que estaba dormida. Sí. La bala llegó, perforó la lámina del cuarto donde estaba y pues le cegó la vida. Exactamente, la mató instantáneamente. Tienes toda la razón. Y fíjate que cuando volvamos a ver las imágenes de este sujeto disparando, vamos a observar, gracias a producción, a algo que tú nos vas a explicar más adelante, la forma en que dispara. Puedes disparar directamente hacia arriba, lo más perpendicular que se pueda, 90 grados, y entonces digamos que sería lo menos dañino, pero él está disparando en un ángulo aproximado de 45 grados, ahí lo ves. Esto es donde potencialmente el arma puede alcanzar su máximo nivel, no solo en cuanto a la altura, que no va a ser tanta, pero sí en la distancia, y que puede llegar a, inclusive, dependiendo de las condiciones de viento, de clima, del arma con que se percutó, pues hasta 200 o 500 metros para caer. ¿Qué te parece si conocemos estos datos? Porque tomando en cuenta que un disparo al aire puede resultar mortal,
Es una cuestión de física simple, donde una bala al descender puede fácilmente provocar una muerte, pero sobre todo al disparar en 45 grados, según lo dan a conocer los expertos. Uno de los graves problemas en este tipo de hechos es la falta de denuncia, lo cual muchas veces deviene también del temor del vecino, quien tendría que presentarse a ratificar la misma, es decir, la parte pidiente. Si usted posee un arma de fuego, le queremos hacer una recomendación muy importante. Tenga conciencia que un arma es un instrumento diseñado para matar, para defenderse. Uno de esos disparos al aire puede resultar en el luto de una familia que no tiene nada que ver con el tipo de celebración que usted lleva. A lo mejor esta es su forma de celebrar, no está bien, es irresponsable sin duda, pero el daño que se le puede ocasionar en cuestión de segundos a una familia, creo que hay que ponerse a pensar en eso. Aunque para algunos puede ser una diversión, para otros puede ser una tragedia. Y si usted es capturado, por ejemplo, realizando disparos al aire, esa diversión puede volverse en una privación de libertad también, ¿no? Sí, para hablar coloquialmente, ¿verdad, Sandy? Como tú puede llegar a caer preso por una tontería de esta. Por favor, entendamos una cuestión. Un arma de fuego no es un juguete. Esto no hay que hacerlo. Y ojalá, por favor, entendamos. Y también, aunque yo sé, pues, el temor, el peligro, todo lo que puede devenir, pero hay que denunciar a las personas. Y en este caso, las personas lo hicieron precisamente a través de las redes sociales. Así que ahí lo sabe usted, el llamado a la conciencia para que esto no vuelva a suceder. Y en otras noticias, la reciente celebración de Navidad y próximamente la de Año Nuevo dejará al sector de turismo una entrada económica de más de 1.000 millones de quetzales. Así lo han detallado al menos las autoridades del INGUAT. Nosotros la Nochebuena y la Navidad la juntamos de una vez con el Año Nuevo y los primeros 3-4 días del año siguiente, que son todavía las mismas vacaciones que utilizan los usuarios, los guatemaltecos. Aproximadamente 1.800.000 personas van a estar trasladándose y movilizándose en las carreteras de Guatemala de diferentes puntos, especialmente del área central, donde está la ciudad de Guatemala, hacia el interior del país. Esperamos que esto deje una derrama económica de alrededor de 1.000 millones de quetzales para la economía de todas las comunidades que están fuera de la ciudad de Guatemala, especialmente, que es a donde van todos los turistas guatemaltecos, la gran mayoría de turistas guatemaltecos. Se proyecta que un buen número de guatemaltecos viajará a las playas para recibir el Año Nuevo. Antigua Guatemala en todas las temporadas del año es el número 1. En esta temporada también como número 2 pasa a ser la costa pacífica. Las playas son bastante demandadas, el clima es muy propicio porque hace un clima mucho más fresco, entonces las playas ya no son tan calurosas y hay muchos más días para poder veranear. Y también tenemos luego los parques de diversiones también en la costa pacífica de Occidente. Entonces en esta temporada pasa a ser número 2. Como número 3 la cuenca del lago de Atitlán. También luego el resto del occidente, que también es muy bueno. Vamos a la pausa, por favor, no cambie. Le agradecemos que permanezca en sintonía. ¿Sabe usted que el alcalde capitalino Ricardo Quiñones dio a conocer los proyectos que tiene contemplados para ejecución el próximo año 2020? Conózcalos aquí en A la Medida. Como parte de los polos de desarrollo 2020-2024 que impulsará el alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñones, se encuentra el proyecto de vivienda digna, el cual busca que el vecino pueda adquirir casa a precios bajos. Esto le comparto que hemos tenido un año, en 2019, donde se ha visto cómo uno de los motores de la economía está impulsando el crecimiento económico del país. Y ese motor de la economía se llama la construcción. Y detrás de la construcción hay empleo, detrás de la construcción hay oportunidades que puedan tener, en este caso, y ahí hay un esfuerzo muy importante que le estamos apuntando en el 2020, y es a que puedan haber oportunidades para tener una casa propia, y una casa propia en el sentido más amplio de lo que es lograr enganchar una casa con menos de 10.000 quetzales y poder tener un pago mensual que va en el orden de los 1.000, 1.200 quetzales, y con esto hacer causa común con el gobierno central, el presidente Yamatei, para poder trabajar
para poder llegar a darle oportunidades a familias para que puedan tener su casa propia. Hemos venido desarrollando una distribución territorial en la ciudad de Guatemala. Estamos proponiendo 6 polos de oportunidad y de desarrollo dentro de la ciudad, y esto es salirnos un poco de lo que tradicionalmente se ha venido haciendo. La ciudad tiene, por supuesto, corredores de desarrollo económico que están funcionando, y sobre esos corredores de desarrollo económico queremos sumar 6 nuevas áreas para invertir y desarrollar en la ciudad, y con esto poder promover, por supuesto, mejores condiciones de vida para los vecinos, que impacte cabalmente el presupuesto familiar, que llegue y derrame a las familias con empleo, con oportunidades. Y estos 6 polos de desarrollo también tendrían un componente importante que tiene que ver con las viviendas de interés social, con las viviendas dignas, como nosotros les llamamos acá en la municipalidad, que son este tipo de vivienda que va a permitir, pues como le mencionaba con anterioridad, que con un enganche de menos de 10,000 quetzales poder tener cada una casa propia a una familia que tiene ese sueño y que lo pueda convertir en realidad, con mensualidades que van alrededor de los 1,000 quetzales, que ya en un presupuesto combinado de un hogar pues les permite tener esa posibilidad real de poder tener una casa propia. Uno de los temas de las autoridades municipales es la fluidez del tránsito vehicular. Es por ello que el alcalde Quiñones prevé la construcción de 8 pasos a desnivel en la metrópoli y un número similar en coordinación con otras municipalidades y el gobierno central. Este año 2020 vamos a construir 8 pasos a desnivel en la ciudad de Guatemala. Esto tiene que ver, por supuesto, por un lado, aliviar el tema del tráfico, el tránsito vehicular. Estamos conscientes de que es un desafío, estamos conscientes también de que es un esfuerzo donde hay que sumar a los municipios cercanos y próximos a la ciudad de Guatemala, en el sentido que todos los días ingresan poco más de 500,000 de vehículos a la ciudad, y hacer una causa común. Y en esto la infraestructura juega un papel fundamental. El poder construir pasos a desnivel también tienen ese esfuerzo de poder impactar, en este caso, corredores de tránsito y de tráfico vehicular. Estamos apuntándole a ir desatando nudos, o más bien seguir desatando nudos en el corredor de la calle Martí, que es uno de los corredores más importantes de la ciudad. Aquí estamos cabalmente construyendo para el año 2020 2 nuevos pasos a desnivel, uno en el periférico sobre el Zapote. Ese paso a desnivel lo empezamos en el primer trimestre del año. Vamos por un segundo paso a desnivel que es en La Cuchilla, que es en la entrada al barrio San Antonio, sobre también la calle Martí, y luego estamos trabajando al lado del gobierno central, en la municipalidad de Palencia, un paso a desnivel que esté en el kilómetro 19.9 en la colindancia a Palencia, en un corredor vehicular sur-norte, norte-sur, que va a impactar muy importantemente el tránsito del tráfico vehicular allí. Por aparte, dentro de los 8 pasos a desnivel que estamos proponiendo y que vamos a iniciar en el primer trimestre del año, pues tenemos otros que van a impactar el corredor norte-sur, pero en este caso en el extremo sur de la ciudad. Estamos en la Petapa y la Atanasio Tzul, que son 2 de las arterias donde ingresan y salen más vehículos de la ciudad capital. Ahí estamos trabajando ya en este momento en un paso a desnivel sobre la Petapa y 35 y otro sobre la Petapa y Atanasio. Este juego de pasos a desnivel van a permitir descongestionar ambos corredores vehiculares y nos van a permitir poder entregar el primer paso a desnivel del año 2020 en el primer trimestre, que va a ser sobre la Atanasio Tzul y 35 calle. Con este paso a desnivel vamos a sumarle en el segundo trimestre del año uno que va a estar sobre la Petapa y 51. Guatemala cumplirá en el 2021 200 años de haberse independizado de España. La comuna capitalina prepara una serie de actividades para conmemorar este magno evento. Promoviendo ya desde el año 2020 lo que es el bicentenario, 200 años de la independencia de nuestro país, que se da aquí en la ciudad de Guatemala, en el centro de la ciudad. Es cabalmente en donde se ubicaba la Capitanía General. Recordemos
que en aquellos tiempos, en 1821, la ciudad de Guatemala era la Capitanía General de Centroamérica, y aquí, en el Parque Central, donde hoy está cabalmente la concha acústica, es donde se firma el Acta de Independencia. Y a partir de ese momento somos, por supuesto, libres, soberanos, independientes, y esto enmarca dentro de la vida de nuestro país un hecho histórico que vamos a celebrar y vamos a darle, dentro de las actividades de la ciudad, el lugar que ese bicentenario debe de tener. Y con esto estamos haciendo causa común, en este caso también con el gobierno central, para poder desarrollar en el mismo lugar donde se firmó el Acta de la Independencia un reconocimiento que va a estar puesto a través de un monumento. Vamos a buscar cómo recuperar una área histórica, darle ese lugar y poder conmemorar, celebrar y hacer destacar a nivel nacional lo que sucedió allí. 200 años de independencia, y esto debe de ser también una forma y una manera de unirnos, de encontrar una causa común. El Bicentenario, estoy seguro que puede ser el vehículo que una los intereses de muchas personas, quizás donde no pensamos igual, pero sí con el propósito de mantener en el Bicentenario un esfuerzo de unir capacidades y esfuerzos, y sobre todo sumar y poder a través de esto, a través de una causa común, darle al país pues esto, que es unirnos, trabajar en conjunto y hacer del Bicentenario un esfuerzo que le deje a los vecinos, que le deje a la ciudad y que le deje al país mucho. Añadió que hasta el momento se tienen 9.200 proyectos barriales. De esta manera finalizamos el programa. Gracias a usted por su preferencia. Que descanse. Y no olvide que lo esperamos mañana. Chao.